quedarse mi corazón, tú serás las cadenas y yo la prisión. Tú serás las cadenas y yo la prisión. Ay, si un viento viniera y secara la mar. Ay, si un viento viniera y secara la mar. Que con las olas las penas vienen y van. Ay, que sí, ay, que no, canariera de mi corazón. Ay, que sí. Ahora sí, ahora que nos empezamos a ver, ahora que se empiezan a encender las cámaras del otro lado del Zoom, saludamos también a quienes nos están acompañando desde el Facebook en este momento, transmitiendo en vivo. Buenas tardes y buenas noches para quienes nos están acompañando desde Europa y otros tantos puntos cardinales en el mundo. Y bienvenidos a un nuevo encuentro del CIDICSEF. Hoy, más que nunca, en una ocasión muy pero muy especial, nos unimos no solamente como comunidad virtual, sino que también como familia para rendir homenaje a Moshe Shaul en todas partes del mundo. Así que los invito ya a que empiecen a comentarme desde dónde nos están acompañando en el día de hoy. Hay mucha gente conocida, está aquí la familia también presente, así que va a ser un verdadero gusto leer desde dónde nos van a estar acompañando en el día de hoy. Antes de darle la palabra a la profesora Graciela Teva, miembro de la comisión directiva del CIDICSEF, quiero agradecerle en nombre de nuestra institución a quienes nos acompañan en este homenaje. Primero que todo, ustedes que están del otro lado y también, por supuesto, a todas las instituciones que son la comunidad Betel de Argentina, la comunidad hebrea sefardí de Bogotá, la comunidad marroquí Asilva de Buenos Aires, ZAPTA, FESELA, Federación de Entidades Sefardíes de Latinoamérica, FESERA, Federación de Entidades Sefardíes de la República Argentina, el Centro Cultural Sefardí de Montevideo, la comunidad israelita sefardí de Chile, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la Sociedad de Beneficencia Sefardí de Lima. Así que a todos ellos, muchísimas gracias por estar acompañándonos en el día de hoy. Y mientras que invito en este momento a Graciela a que encienda su micrófono para contarnos quiénes nos van a estar acompañando, quiero contarles que la tarde-noche de hoy va a contar con unos momentos lindos también que nos van a llamar la atención. Tenemos una entrevista, podemos adelantar eso, ¿no, Gra? Tenemos una entrevista, un fragmento de una entrevista muy interesante, muy lindo para compartir con ustedes, así que los invitamos a que se queden hasta el final, que hoy tenemos un encuentro por demás de especial. Buenas tardes, querida Graciela, y bienvenida. Bueno, muchas gracias por darme la palabra. Buenas tardes, amigos, de aquí, acá, buenas tardes, y en otros lados, buenas noches. El CIDICSEF dedica el espacio de hoy para recordar la figura de Moshe Shaul, de bendita memoria, quien nos ha dejado hace pocos días. Merece destacar y reconocer su obra antes de ceder la palabra a quienes hoy nos acompañan. El CIDICSEF recuerda y reconoce su generosidad al sugerirnos enviarnos durante más de 2 décadas investigadores, músicos y otros más, reconociendo la seriedad de nuestra institución de larga como importante trayectoria. Nos dejó una gran impronta, abriendo nuevos rumbos en la cultura sefaradí. Ha visitado varias veces Buenos Aires, especialmente CIDICSEF, transmitiendo sus experiencias en su trabajo pionero en la Col Israel, donde no hubo latinoamericano que no escuchara las noticias del día
con su jovial y clara voz. Junto a Alegre Amado, Zelda Obadiah, Mordejai Arbel, Abner Pérez, Camelia Shahar, Matilda Cohen Sarano, entre otros, dejaron en cada número de Aquí Yerushalayim un legado importante por la calidad de cada artículo, consideradas verdaderas joyas. El SIDICSEF reconoce a Moshe Shaul con la importante creación de la revista Aquí Yerushalayim, cómo brindó y transmitió sus conocimientos para la difusión de la lengua judeo-española, ordenando una gramática y ortografía que valoramos y utilizamos hasta el presente. Asimismo, no olvidamos su jovialidad y el deseo permanente en transmitir y trabajar por la lengua. En su memoria, el SIDICSEF plantó unos árboles en Israel. Amigos, con esta breve introducción doy la palabra a quien hoy nos acompañan. Muchísimas gracias. A continuación, vamos a ver una entrevista, un video que nos proporcionó Shmuel Rafael, que por inconvenientes laborales no puede estar presente hoy, pero sí nos mandó un pequeño video. Shmuel Rafael nació en Israel, estudió literatura y filosofía hebrea en la Universidad de Tel Aviv, el doctorado en literatura del pueblo judío en la Universidad Bar-Ilan con su tesis El romancero sefaradí de Salónica y sus contactos con el romancero prehispánico. En Madrid estudió con Jacob Hassan. Rafael es cofundador de la Escuela de Estudios Sefaradíes en Israel. Trabajó por la cultura sefaradí y la herencia de los ladinos parlantes, sobre todo las gentes de Salónica. Desde el 2003 es director del Centro Saltí de la Universidad Bar-Ilan, donde forman alumnos que más tarde dirigen trabajos de investigación. Fundador y editor de la revista Ladinar, presentó trabajos en congresos y publicaciones sobre historia, música y literatura sefaradí. Junto a Hilary Pomeroy y Elena Romero, integra el comité científico para organizar congresos. Desde el 2001, representa a la autoridad del ladino de Jerusalén en la Universidad Bar-Ilan. Es activo miembro de entidades que trabajan por la cultura y la historia sobre el Holocausto sefaradí. Shmuel Rafael es poeta, escritor y autor de varias obras de teatro y activo impulsor en Israel de todos los sefaradí. Bueno, ahora veremos las palabras que nos dejó Shmuel Rafael. Adelante, Ilan. Vamos a hacer lo siguiente, Gra, un minuto, por favor, y ya lo tenemos el Sí, video. cómo no. Si querés, mientras Me tanto, ir parece. comentando también quiénes nos van a acompañar en el día de hoy. Así Hoy ya nos acompañan también Kobi Zarco, Aldo Sevi y también toda la familia de Moshe. Todo esto lo subsanamos con un poquitito de tranquilidad. A veces los problemas tecnológicos surgen sin que lo querramos. Así que todo va a estar bien también. Y si no, seguimos con el... ya Continuamos. estamos. Mirá, ahí está, lo pudimos solucionar. Perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Es con inmenso dolor que vengo de hablar sobre Moshe Shaul, que nos dejó la buena vida. ¿Y cómo se puede hablar sobre una persona que era tan activa, llena de energía, que nos ayudó muchísimo de desarrollar el campo de los estudios del ladino o del judeo español? En el repertorio
de la cultura sefaradí encontramos con una larga lista de refranos relacionados con el sujeto de la muerte de una persona. Yo mismo embellecí unos de estos refranes por la boca de Moshe Shaul. Juntos estuvimos en muchas conferencias, no solo en Israel, mas fuera de Israel, en España, en Argentina, en Londres, en Grecia, en Francia. Siempre venía Moshe con una caja, se puede decir, llena de humor, de sabiduría, de conocencia con la cultura, con la música, con la lengua de los ladinohablantes. Es él que nos empezó el refrán que su alma repose en paz. Es él que nos empezó el refrán solo un Dios no cae. Quiere decir que el destino de cada persona es de dejarnos la buena vida y subir a los cielos. Es él que nos empezó el refrán después de la muerte, salud y vidas. Quiere decir que cada uno de nosotros un día va a dejar este mundo y va a subir a los cielos. Aquellos que van a quedar en la tierra deben de continuar sus labores. Moshe Shaul era de verdad una persona pionera en el campo de los estudios de ladino. Es él que abrió los caminos para todos nosotros, no solo en Israel, sino en todo el mundo, de poder oír, hablar, meldar, escribir en judeo-español, en ladino. Recuerdo en mi chiquez como en nuestra casa, por la noche, mis padres, mi padre y mi madre, se sentaban en el salón para oír las presentaciones de Moshe Shaul. Debíamos todos estar en silencio porque querían, mis parientes, de oír la lengua que viene de muy lejos de Jerusalén. Y todos nosotros podemos acordar muy bien lo que decía Moshe Shaul al micrófono Moshe Shaul. Es aquel Moshe que estuvo con nosotros en muchas conferencias, en muchas actividades en Israel y dejó para nosotros un testimonio vivo de la cultura de los ladino-hablantes. Juntos laboramos en la Autoridad Nacional de Ladino. Juntos estuvimos en una convención histórica en Madrid, donde se nació la Academia Nacional Israelí del Judeo Español del Ladino. Y todavía lo veo enfrente de mis ojos, como salió de aquella conferencia, de aquel encuentro en Madrid, lleno de alegría, que por fin va a establecer en Israel una academia para el judeo español. Siempre tenía Moshe buenas palabras de decir, nunca criticaba a la gente y con una atmósfera y con una energía muy positiva nos ayudó a todos nosotros, los sefaradim, los descendientes de los sefaradim, aquellos que vinieron de los países de ladinohablantes fuera de Israel, aquellos que nacieron en Israel como yo mismo. Yo nací en Israel en el seno de una casa donde se hablaba el judeo español. Siempre nos ayudó
de continuar, de no dejar nuestros labores y de dejar detrás de nosotros un legado lleno de cultura, lleno de sabiduría. Y para terminar, quiero terminar con un refrán que también lo encontré en los escritos y en uno de los escritos que se publicaron en la revista bien conocida aquí en Jerusalén. La vida como candela, en soplo se mata. En soplo se mató Moshe Shaul, nos dejó aquí, y nosotros, los miembros de la Academia Israelí de Ladino, los miembros de la Autoridad Nacional del Ladino, vamos a continuar para que la candela de Moshe Shaul nunca se va a matar. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a escuchar a Kobi Sarko. Kobi Sarko nació y vive en Israel, de padres turcos y de Salónica. Es cofundador del Círculo de Ladino en Tel Aviv, organiza viajes en grupos con gente de ladino parlantes por Israel y países donde también hubo comunidades sefaradíes. Participó en congresos organizados por la Autoridad del Ladino. Sus conocimientos del amplio repertorio sefaradí lo llevaron a actuar en Alemania, Francia, México y Buenos Aires, donde lo tuvimos en el Civic Sef y brindó una hermosa nochada. En la actualidad sigue trabajando junto a la doctora Susana Huellájar en el Centro de Documentación de la Universidad de Jerusalén, grabando romances y canciones antiguas que recibió de su madre y de su abuela. Con nosotros, Kobi Sarko. Adelante. Queridos oyentes, Graciela, la familia de Moshe, Mario y todos también los que están, Aldo, querido Aldo, y el mundo del ladino lo escuchó a lo menos una vez en su vida las palabras de Moshe. Y bueno, yo entornando al túnel del tiempo es que lo encontré a Moshe Shaul atrás casi 40 años. Y Moshe Shaul para mí era como un faro en el mundo del ladino. Y bueno, cuando mandó el Dios y lo llamó a Moshe Rabenu, en el monte de Sinai, y le dijo, quítate tus calzados que estás en una tierra santa y va hacia mi mandado. También Moshe Shaul, el Dios le dio un mandado que vaya al pueblo judío en la diáspora y en el mundo entero, en diciendo, no echéis nuestra cultura y nuestra lengua en otros lugares, solo a recogerlo todo de nuevo como un tesoro, como ya lo conservamos cienes y cienes de años. Cuando llegué yo a la radio, Moshe Shaul era el redactor de la emisión judeo-española. Y con Camelia Shahar, Zelda Ovadia y nuestra colaboradora Alegra Amado Benitzhak, que hoy en día estamos juntos en el programa Can Tarbut, Can Ladino, aquí cultura, aquí ladino. Y nosotros estamos continuando el camino de Moshe Shaul. Es de verdad cuando llegué, tras 39 años, me dijo Moshe, tú quieres empezar ahora sobre nuestra cultura y nuestros cantes como un joven, ya era, casi era un escolario. Le dije, sí, quiero Moshe, quiero participar. Bueno, ya sabes que dicen que nuestra lengua y cultura ya está abatirada enteramente. Ya le echaron
una ashkavá en la zona Kodesh. Le dice Moshe, si tú estás enfrente y yo estoy a la otra parte, al parecer que todo el tiempo que tenemos del reflo, esta cultura y esta lengua nunca no se va a batir. De aquella época empezamos los dos a laborar juntos. Él, lo que hizo él es una cosa maravillosa. En las primeras grabaciones lo hice con él y me dijo, a ti no te importa lo que vas a cantar. Ven, canta y canta y canta. Y me acuerdo, y Moshe Shaul sabía mucho, porque caminaba en casas de mayores, en clubes de hablantes de ladino, y registraba todo lo que le decían, si es refrán, si es cante, si es romanza, si es el piyut, si es una cosa de Shabbat, todo lo registraba. Y cuando llegué yo me dijo, bueno, mancebo, tú lo que es que sabes, le dije, ¿quieres cantes de novia? Me dijo, sí, canta, le canté cantes de novia. ¿Quieres cantes de parida? Sí, le canté esto y esto. Y en fin, llegamos a un cante cuando le canté, me dijo, arreta. Esta melodía no se sabe. La cantica está, la melodía no sé. Por esto me dijo, te va a dar un grande abrazo. Bueno, es el cante, ya viene el cautivo con las cautivas, de aliento de ella sale la blanca niña. Ni amanecía, ni era de día, cuando la blanca niña lloraba su mancilla. Oh, qué tombas blancas, tombas de abuelos, etcétera, etcétera. Esto lo hice en 1988. Y bueno, y más tarde me dijo Moshe, me dio un abrazo, me dijo, como tú naciste aquí en Israel y no en la diáspora, para mí sos un tesoro, hermano, me dijo. Y de aquel momento y de aquel día, todo lo que demandé de Moshe, me dijo, espera, Kobi, di que estoy tornando en teléfono. Cada demanda que le demandé, aquí esto me dijo Moshe Shaul, y era una pacienciosa persona era él, una paciencia tenía él, un Dios y mi alma lo sabe, cómo de paciencia tenía, de hablar, de explicar, de darsar, todo lo tenía él. Bueno, me dijo un día, ven al Teatro Internacional de Jerusalén y hace unas cuantas romanzas, grábalas con tu voz. El que me va a oír estas romanzas era de 35 años, me parece, que parece la voz de un niño. Me dijo, muy bueno, ahora van a saber que los niños también cantan aquí en Israel en ladino. Y como lo dicen, Moshe Shaul se iba de casa en casa a grabar y un día me dijo, ¿quieres oír a una señora nacida de Chanacale, Berta Bienvenida Aguado? Tú y ella tenés el mismo voz, tú de hombre, ella de mujer. Escúchala a ella de en vivo. Ella te va a escuchar aquí y de ahora en adelante, para mí vosotros sois un par, me dijo. Ella de Chanacale, tú de Israel, un par. Y en aquel momento, dijo, porque cantás el mismo estilo, y dijo, vosotros, ¿cómo me lo dijo esto? Vosotros serás nuestros embajadores de cultura en, partimos a Alemania, a la Francia y a España en 1992, que eran las fiestas de los 500 años que fueron los judíos expulsados de España. Y cuando llegamos a Alemania, estuvo con nosotros en Köln, en Köln, en Germania, y para él era una cosa maravillosa que estuvimos 4. Bienvenida Aguado, nacida de Chanacale, Dora Gerasi, nacida de Plovdiv, Bulgaria, Rina Benabou, nacida de Marruecos, español, y yo
nacido de Israel. Dicho, para mí es una cosa maravillosa que tuvimos 4 comunidades que todas tienen el hilo medieval, que es nuestra cultura y nuestra lengua. Tanto se alegró que hemos dicho, al año que viene nos vamos a ir a Francia y nos vamos a ir a España. Y así que lo teníamos cada nada con Moshe Shaul, nosotros caminando, cantando, en descubriendo otras cosas y otras comunidades. Y además que Moshe Shaul tenía un español maravilloso. Si le preguntabas algo, te daba la palabra. Y yo lo conocí a él, a la querida Ruti, que está aquí, a la madre de Ruti, la conocí. Y bueno, cuando nos encontrábamos con Moshe Shaul, el hebreo no existía. Era todo español o ladino, ¿ok? Siempre dije, nosotros nos vamos a hablar entre nosotros solo ladino para conservar la lengua. Y él me dijo un día, Kobe, ¿pensas de hacerte moderador en ladino? Le dije yo, moderador en ladino, no, ya basta que estoy cantando. No, me dijo, tú te vas a hacer nuestro moderador. Y con el apoyo de él, de Moshe Shaul, me dijo, vate, esto y esto hace. Bueno, más tarde me dijo, vate, empézate el curso de la radio para transmitir, me dijo. Le dije, Moshe, yo no voy a venir de Tel Aviv a Jerusalén por un cuarto de hora, tú vas a venir, me dijo, si quieres conservar la lengua y la cultura, tú debes de venir. Moshe, déjame, le dije, yo estoy bastante bueno en Tel Aviv, no quiero a Jerusalén. Bueno, más tarde, es verdad que me fui a la radio. Decía Moshe Ancina, si le cantaba una romanza no conocida, me decía, Kobe, basta. A mañana ven a Jerusalén por grabarla de nuevo. Que no se pierde, me dijo, porque no se sabe si hoy te estás acordando, a mañana te puedes olvidar, me dijo. Y encima que yo le canté y nunca no se enfaciaba de oír. Y si la oía una romanza, un cantica con otra versión, no se le importaba nada a Moshe Shaul, que sea otra cosa, que sea nueva versión. Todo por el grande colección que él tiene mucho en esta parte. Mucho tiene en esta parte de la grande colección de los cantes, 2,900 me parece. Es para él, es a Moshe Shaul. Y como digo siempre yo, Moshe Shaul es como Moshe Rabenu. Tomó la vara en su mano, abrió la mar en 12 carreras y empezó a demandar, a buscar y a empezar a todos los que quieren la lengua española, la cultura, y de toda manera era unique. A mi opinión, Moshe Shaul era unique en el mundo del ladino. Muchas gracias, Kobe. Muy emotivo todas tus palabras. La verdad que nos hiciste recordar muy bien la figura del gran Moshe Shaul. Hablando de él, vamos a ver ahora un video donde claramente expresa el destino de la lengua. Adelante, Ilan. ¿Tú estás verdaderamente optimista para el futuro de esta lengua, de esta cultura? ¿Cómo estás viendo a las generaciones futuras, venideras, si ellas van a hablar en ladino, te parece? Mira, te voy a responder de la misma manera que me demandaron de antes, 50 años atrás, si yo pensaba que esta lengua tiene futuro, si no va a terminarse dentro de pocos años. Yo de mi natura soy optimista. Y no solo que soy optimista, digo mismo que cuando nos demandan tales preguntas, debemos responder de manera optimista. Porque hay muchos que dicen, sí, la lengua está agonizando, ya no hay más quien la habla, ya después de una generación o dos ya va a desaparecer.
Yo digo, esas son profecías que se realizan si las dices mucho tiempo. Si tú crees que la lengua no será hablada, después de 5 años ya no la van a hablar. Si yo digo, no, la lengua va a vivir. La lengua, a lo más, yo digo, puede ser, no va a ser una lengua con la cual vamos a ir a mercar en el supermarket pan o queso o otras cosas. Ma es una lengua que puede continuar a vivir como lengua de cultura, para tener encuentros culturales, cantar cantes, hacer representaciones. Mira, la semana pasada tuvo lugar en Bat Yam una representación de un grupo amateur de la Beneberit de Tel Aviv. Tenías que ver la sala llena, enteramente llena, durante 2 tadradas, 2 nochadas, recibieron esta comedia con palmas, riendo, quedando alegres, contentos. Ahí se podía ver que la lengua está viva. Ahora, posiblemente otros 10, 20, 30 años los conocen en ladino bastante para poder entender una tal pieza, no habrá más tanta gente. Yo digo, ¿quién sabe? Y puede ser que a la contra habrá un tal interés entre los mancebos que van a empezar a estudiar, va a haber cursos, va a haber círculos de estudio, va a haber círculos de cante, va a haber congresos internacionales. Yo te puedo decir que desde el punto de vista académico, hoy el ladino se están interesando en el ladino 10, 100 veces más de lo que era pocos años atrás. Hoy casi no hay país donde en Turquía hicieron un congreso sobre el ladino y su cultura. Quiere decir que hay muchas posibilidades en este campo y yo digo que no debemos nunca decir no, yo no pienso que el ladino va a vivir. Yo digo a la contra, el ladino va a vivir y todo el tiempo que hay gente que está interesada en esta lengua, que la quiere mantener, esta lengua va a vivir. Bueno, es muy emocionante volver a escucharlo a Moshe con esa jovialidad y ese ímpetu que tenía por todo lo nuestro. A continuación vamos a seguir con Aldo Sevi. Aldo Sevi estudió lingüística en la Universidad de Tel Aviv y terminó su magíster con la categoría de sobresaliente. Durante varios años fue docente de ladino en el Instituto Cervantes de Tel Aviv. También fue profesor en la Universidad de Tel Aviv, Bar Ilan, Universidad Hebrea y la Universidad Ben Gurión. Desde el 2020 dirige la revista Ki Yerushalayim, siendo en su gran deseo y pensamiento el número 109 será dedicado a la memoria de Moshe Shaul. Desde el 2020 es administrador del grupo Los Ladinadores por Facebook. Es autor de cuentos y poemas en ladino, publicados en Ki Yerushalayim, asimismo en el diario El Amanecer de Turquía. Desde el 2022 también es moderador del Foro Internacional Ladino Comunità. Aldo Sevi, adelante por favor con tus palabras recordando a Moshe Shaul. No se te escucha. Desmuteate. Ahora sí. Ahora sí. Buenas noches a todos. Buenas tardes a los de Argentina. Quiero empezar con anunciar que lo que dijiste es decir que el número 109 que va a salir en junio, en un mes, va a ser un número especial dedicado a la memoria de Moshe Shaul. Este número tendrá 2 secciones. Una sección de artículos escritos por gente que conocieron a Moshe, artículos sobre su labor en el campo de ladino, también artículos más personales. Y la segunda sección será de artículos
escogidos, artículos que Moshe escribió durante sus 40, casi 40 años, 37 años en aquí Jerusalén. Habiendo dicho esto, unas cuantas palabras por Moshe. Moshe, ¿cuál puedo decir después después del profesor Rafael y de Kobi Zarko? Moshe Shaul era el gran revitalizador de la lengua judeo-española. Creo que su gran labor en el campo del ladino, sin su labor que hizo desde los años de 50 en Kol Israel, me parece que yo no hablaría ahora en ladino, que la campaña para salvar la lengua, para preservar la lengua, para continuar culanear la lengua, usar la lengua, ya sería pedrida, sin el labor que Moshe hizo. Y si ainda estamos aquí hablando en judeo español, es gracias al gran labor que se empezó por Moshe. En mi chiquez, para mí, Moshe era una voz que salía de la radio. Yo no, como criatura, no me interesaba, pero lo que sabía es que mis parientes, mi padre y mi madre, eran muy interesados. Y no solo interesados, Moshe Shaul era una figura, una persona muy estimada por mis parientes y por todos nuestros conocidos turcanos. Y yo no me acuerdo de Turquía. Yo nací en Turquía, vinimos a Israel cuando yo tenía 6 años, pero de Turquía no me acuerdo mis parientes oyendo la radio, me dijeron después que Moshe Shaul lo conocieron sus emisiones en Turquía, en Estambul. En Israel, cuando yo tenía 6 años, 7, 8 años, me acuerdo muy bien mis parientes oyendo los programas de Moshe Shaul y hablando de Moshe Shaul con muy grande apreciación, que los programas de radio de Kol Israel los hinchían con alegría muy grande y gava muy grande, orgullo. Orgullo de que alegría y orgullo que sus lenguas materna y sus culturas reciben recognición. Que esta lengua y esta cultura no recibía recognición y las emisiones de radio en ladino eran una manera de recognición que esta lengua existe, que esta cultura existe, que esta lengua no es solamente un jargón o un modo roto de español, que es una lengua que está recibiendo honor y recognición.
y Ancina, yo conocí el nombre de Moshe Shaul. Personalmente lo conocí solo antes de 5 años. Y mi primera impresión de Moshe Shaul en mis ojos parecía un poco a mi padre. Eran casi de la misma edad y especialmente por su kibarlik. No sé si esta palabra se conoce, gentillesse en francés, y su manera, la moderación de su carácter. Y el primer reencuentro que tuve con Moshe en 2018 era el primer paso en el revivimiento de la revista Yerushalayim. Moshe fundó esta revista juntos con Zelda Ovadia en 1979. Y aquí Yerushalayim en su formato viejo, formato de libricos, se publicó de 1979 hasta 2016. Cuando Moshe Shaul se consintió que más no podría quitarlo a luz, era muy difícil. Y el número 100 de aquí Yerushalayim era para ser el número del cabo. Por los esfuerzos de Chaim Karmi, que ahora es un estudiante de doctorado en el campo de latino en la Universidad Hebrea en Jerusalén, Moshe Shaul quitó en 2019 un número especial por los 40 años de aquí Jerusalén, celebrando los 40 años de aquí Jerusalén. Este número salió a luz en formato digital, no como un librico imprimido. Y yo escribí un artículo para este número especial y me acuerdo que Moshe me dijo, oh, Aldo, no sabía que puedes escribir tan hermoso en judeo español. Y esto me dio, parece, en sus ojos que yo puedo continuar con su labor en la Yerushalayim, que me parecía que tenía duda, duda por esto. Ya en 2018 yo abrí una página de Facebook por aquí Yerushalayim, y cuando empezó la epidemia de corona, una de las cosas buenas que salió de la epidemia era un grande levantamiento, un grande adelantamiento del ladino. Y no solo Liliana y Marcelo empezaron los encuentros de Al-Had,
y sin saber de esto, sin saber de lo que está afectando en el mundo entero, en el campo de ladino, nosotros, unos ladino hablantes de mi generación, que nosotros oímos la lengua de nuestros parientes y no hablamos la lengua. Entendíamos la lengua muy bueno, que la oímos casi todo el día de nuestros parientes. A nosotros hablaban en judeo español, nosotros respondíamos en hebreo, en turco, en las lenguas que hablamos. La sabiduría de la lengua estaba en aliento de nuestros meollos y quería quitarla esta sabiduría. Y hablando, esforzando para hablar y escribir en ladino, el ladino se levantó, se fue al enfrente, de atrás al enfrente, no sé cómo decirlo más bueno. Y formamos este equipo, nuevo equipo de la nueva redacción, y en el medio de la epidemia en 2020 tuvimos un número gigántico de aquí Jerusalén, un número doble casi 220 páginas, y no podíamos creer cuántos cuántos artículos recibimos, y no planeamos de quitar un número tan gigántico. Y después que quitamos este número, en la primera ocasión que pudimos visitar a Moshe Shaul en su casa y recibir personalmente su afirmación, y hicimos esto y nos dio su afirmación. Yo tomé oficialmente el título de jefe redactor, y desde 2020 quitimos más números, 2 números al año, números de 100, 110 páginas y en veces más. Y el número 108 de la revista salió en Arba de Pesach, en abril este año. Y como ya dije, el número 109 lo vamos a quitar en junio, y va a ser dedicado a Moshe Shaul. Quiero adjuntar
unas cuantas cosas. Moshe era un intelectual libre, un intelectual afuera de la academia. Es una cosa muy rara en nuestros tiempos. Escribió cientos de artículos en muchos sujetos sobre la lengua judeo-española, la historia de los judíos sefaradíes, la cultura de los sefaradíes, el folclore y más y más. Quiero nombrar 4 de las grandes obras de Moshe en mis ojos. La primera, sus emisiones de radio en Kol Israel, la radio pública israeliana, es una cosa que contribuyó mucho al revivimiento del ladino. La segunda cosa, el proyecto Folklore, en el cual documentó y enregistró 3,000 cantes en judeo español. Esto es una cosa fenomenal. Número 3, la revista Aquí Yerushalayim, y de esto os conté mucho. Y la cuatrena, que es una cosa muy importante, la ortografía del judeo español. Según el método de Aquí Yerushalayim, Moshe hizo una standardización, indicación de las diferentes ortografías latinas que se crecieron en comunidades de ladino hablantes en las primeras décadas del siglo XX. Y había una ortografía a la turca, una ortografía a la serbo-croata, una ortografía a la francesa, y había un gran desorden. La gente podía meldar y entender más, quería hacer un orden aquí. Y Moshe lo hizo. Y hoy esta ortografía es la ortografía oficial de nuestra lengua. Y Moshe la introdujo el primero. Bueno, Aldo, se ha cortado la comunicación. Vamos a seguir con la actividad. Se ha cortado. Vamos a continuar con la actividad porque en Israel y en otros países ya es muy tarde. Así que ahora le vamos a dar unos poquitos minutos porque se va extendiendo mucho la reunión a Uriel Ulej, que es el yerno de Moshe, donde nos va a hablar un poquitito de la semblanza como familiar. Te agradecemos mucho, Aldo. Adelante, Uriel. Adelante, Uriel. Bueno, ¿me escuchan, sí, Graciela? Sí, Un perfecto. segundito, Adelante, pongo el vídeo. adelante. Bueno, fue difícil despedirse de Moshe y llegar a entender que tendremos que continuar la vida sin él. Yo no voy a hablar demasiado del ladino. Moshe era mi padre en todo sentido. Le llegó la hora, las últimas semanas y días fueron muy duros. Todos queríamos que se quede un poco más. E hicimos todo lo posible, solo que no sufra. Cada minuto a su lado era una experiencia increíble. En cada conversación con Moshe se aprendía algo. Tenía una memoria fenomenal, una mente analítica
Y no solamente idiomas, hablaba 8 idiomas, ¿sí? Se podía hablar con él de cualquier tema, y no solamente de temas humanísticos como historia o geografía, sino también de física, matemática, economía y finanzas, política. Moshe era un verdadero investigador, se lo investigaba todo. En el último tiempo, Moshe comenzaba a profundizar en temas espirituales, metafísicos, misteriosos. Moshe tenía claro a dónde estaba por viajar. Y como siempre, como era él quería prepararse. Yo recuerdo en mi infancia en Buenos Aires, en los años 70, mi mamá pedía sintonizar la emisora en onda corta a la hora de las noticias de Israel. Era la hora de Moshe Shaul. Moshe dividió su vida en 2 partes principales. Por un lado el ladino y la familia y todos los otros temas que suele tener una persona por el otro lado. No exactamente por igual. Ladino era el 90%, pero para ser claros, el 10% restante estaba más allá de lo que cualquiera puede esperar. Si necesitabas algo que él te podría suministrar, no tenías ni que preguntar. Siempre era el primero en ofrecer, siempre era el primero en levantarse para hacer cualquier tarea. Levantarse y correr a la tarea. La tarea era lo que más le gustaba hacer. Siempre accesible para todo lo necesario. Para mí fue una especie de héroe, un personaje ejemplar. Es verdad que suena exagerado. Nosotros solemos exagerar cuando alguien parte, pero yo no exagero para nada. Un pequeño ejemplo. Hace un año yo renové mi licencia de piloto después de no volar 20 años. ¿Y quién fue el primer individuo en volar conmigo? Por supuesto, era Moshe. Nunca se quejaba, siempre el primero en ofrecer, siempre acogedor, amado por los demás. Una humildad inimaginable en los términos de hoy. No había organización o alguien que le pida algo y no lo reciba. Dar y siempre contribuir generosamente. Ese era Moshe. La palabra no estaba fuera de su léxico, tal como lo dijo Kobe. A Moshe lo conocí a mis 39 años, ¿ok? Hace 20 y más años, 27 años. Y realmente hubiera querido conocerlo antes, porque si lo hubiera conocido antes, hoy yo sería una persona mejor. Me voy a ser muy corto. Moshe quería que voláramos juntos a Izmir, que yo lo lleve en el avión a Izmir, y esta vez no lo logramos. Hace poco tiempo, cuando regresamos de la visita al médico en Hadassah, me dijo, como si estuviera disculpándose. El plan de Izmir no lo vamos a hacer, no lo vamos a llevar a cabo. Mi querido Moshe, estamos en el internet. Capaz que nos escucha, quién sabe. Esta vez volaste sin nosotros y nos dejaste tristes, con sentimientos de impotencia, con la esperanza de que tal vez en el futuro, en una dimensión celestial, nos volveremos a encontrar, siempre que seamos suficientes buenos seres humanos. Eso es todo. Muchísimas gracias, Uriel. Muy emotivo tu mensaje. Sentimos todos que fue desde el corazón. Amigos, tenemos mucha gente que quiere decir unas palabras. Entonces, si todos nos achicamos un poquitito, podemos escucharnos todos. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a la doctora Susana Huayjájar. También te pedimos, Susana, lo más cortito posible, así le damos lugar a las demás personas. Muchas gracias. Adelante, Susana. Muy bien, pues cortito, sí. Es una pequeña aventura, un pequeño secreto de Moshe y mío.
porque Moshe realmente le quedaba muy bien la palabra que dijeron de como revitalizador de la lengua, y es cierto. Él es un poco, se puede usar la palabra que dijo Jacob Hassan, que se dice que es una lengua moribunda, pero a lo mejor no, a lo mejor es vivibunda. Pues eso es lo que es, así es. Y en esta empresa vino Moshe a mí con una idea. Vamos a hacer que la gente pueda cantar y aprender las canciones. ¿Cómo hacemos esto? Muy bien, pues eso es lo que hicimos. Un pequeño proyecto que se llama Empecemos a Cantar. Entonces yo preparé unos 12 canciones elegidas, cantadas por muchas de ellas por los pájaros sefardíes o por arboleras, muchas canciones conocidas, Tres clavinas tengo tiesto, La hija de la vecina, Mamá yo no tengo visto, Abre este abajur bijou, y muchas menos conocidas. Moshe Shaul revisó los textos, corrigió y escribió correctamente en su lengua del ladino. Hicimos, una persona hizo un vídeo y lamentablemente no lo hemos logrado, entre él ocupado y yo ocupado, de promoverlo, pero a lo mejor en este momento vamos a ponerlo a lo mejor en el YouTube para que la gente pueda aprender por lo menos 12 canciones. Y esta es la idea que tenía Moshe, y tenía esa amabilidad y generosidad que arrastraba con él. Él vino a eso y yo inmediatamente, sí, claro, cómo no, y lo hicimos. Así que a lo mejor algún día lo van a ver ustedes en el YouTube y van a aprender a cantar muchas canciones. Gracias a Moshe. Es un proyecto, dice aquí, mira, dice, proyecto edición lingüística Moshe Shaul, el consejo musical, pues era una idea, y yo creo que fue buena, y a lo mejor ahora la compartimos con todo. Ojalá que así sea. Como Pues, se dice en ladino, de tu boca a los oídos del diablo. amén, amén. Bueno, a continuación le damos el micrófono a Rachel Amado Borni. Gracias, querida Adelante, Graciela. Rachel. Qué honor que me das dejarme hablar solo unas cuantas palabras. En primero ya vas a entender que yo tengo muchos años de vida, gracias a Dios, y por esto hace muchos años que lo conozco a Moshe, sobre todo porque es de Izmir, como sé yo también, y siempre estuve en contacto con él, sobre todo cuando vine a la América y me topé en unos lugares donde no sentía la lengua del todo, solo me comunicaba con mis padres y mis tías en ladino, en escrito con letras que se iban composta. Por esto, lo haré corto, la primera vez lo conocí en Israel en 1984, porque siempre estuve recibiendo la revista aquí en Jerusalén y estaba en comunicación con él. Y es gracias a él que yo me topé, él me invitó a participar al coloquio internacional, al primer congreso internacional que organizó la Autoridad Nacional del Ladino en Jerusalén. Y me topé ahí cuando discutimos cuál grafía adaptarla. Y seguro todos votimos que iba a ser aquí en Jerusalén. Y era en aquel congreso que Moshe, en su conclusión, dijo, ahora que ya aceptamos esto, podemos promover esta escritura, esta grafía, formando un grupo de internet. Ahora tenemos esto, tenemos computadores. Esto es en 1999. Y yo tenía un computador nuevo. Y dijimos, podemos hacer un círculo de correspondencia para promover y dar a conocer la lengua en esta manera standardizada de aquí en Jerusalén.
y cuando vine yo me pareció una buena idea y formé Ladino Comunità en octubre de 1999, que está muy presto, subió a tener 1.500 miembros. En una época tuvimos 1.600 miembros, ahora estamos de nuevo a 1.500 de más de 40 países del mundo. Y lo corto que puedo decir es, si no era Moshe, no iba a haber Ladino Comunità, porque no me iba a girar a mí una cosa semejante. Todo lo bueno que tenemos para continuar nuestra lengua, hoy en día se puede hacer una cadena que empieza con Moshe, o la idea de Moshe, sino su obra precisa, como aquí en Jerusalén. Gracias, Graciela. Muchas Nunca, gracias. solo voy a decir que es muy difícil pensar que Moshe no está más con nosotros, porque nos parecía que él va a quedar por siempre con nosotros, mas es el destino del ser humano y no tenemos más que siempre apreciarlo y siempre continuar con la obra que fue tan importante para él. Muchas gracias. Por eso se dice que una persona muere cuando no se la recuerda. A Moshe lo vamos a tener permanentemente en nuestro recuerdo por el gran trabajo que hizo con esa ortografía y poder seguir y continuar nosotros ahora. Amigos, también está Paco Díez, que nos quiere decir una palabra, unas palabritas. Adelante, Paco. Muy buenas noches. Suscribir y corroborar todo lo que mi gran amigo y hermano, porque para mí también Moshe fue como un padre, ¿no? Lo que Uriel Buleg ha dicho, ¿no? Yo lo conocí en 1989 en una gira con la Bazanca en Israel y bueno, pues desde aquel momento ya sabía de él antes por aquí Jerusalén y por otras tantas cuestiones. Y a partir de ahí, bueno, pues estuvimos en contacto, varias giras en Israel. La primera vez que fui allí me llevaron a un buen hotel, él y sus colaboradores de la Autoridad Nacional del Ladino. Y la segunda vez me dijo, ¿qué prefieres, un buen hotel o mi casa? Y yo dije, tu casa, Moshe, tu casa. Y ahí conocí a la maravillosa familia Shaul. Y bueno, pues siempre que fui para allá, pues estuve en su casa disfrutando de nochadas, conociendo a personajes maravillosos, activistas del ladino, ¿no? Isaac Nabón, con los que cantábamos, porque Moshe tenía una voz muy buena para hablar en la radio, pero él sabía que no estaba preparado para cantar, ¿no? Pero cantaba, y cantaba voz en grito, y pronunciaba, y bueno, era una maravilla, ¿no? Es mi maestro y mi amigo. Y si me permiten, aunque no estén los micrófonos para que las canciones salgan como manda el Dios, una canción de Izmir que sé que a Moshe le gustaba mucho. Alta, alta es la luna cuando empieza a esclarecer, y hermosa sin ventura nunca llegué a nacer. Y hermosa sin ventura nunca llegué a nacer. Los ojos ya me hincharon de tanto mirar la mar. Vaporicos van y vienen, letras para mí no hay. Vaporicos van y vienen,
letras para mí no hay. Mamma mía, mi querida, un sueño me soy. En mi sueño me soñaba que Pasha Turco me llevaba. A mi sueño me soñaba que Pasha Turco me llevaba. Pasha dijo vean en los árboles de flor, ahí debajo se asentan los que sufren del amor. Ahí debajo se asentan los que sufren del amor. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Paco. Vamos a pasarle el micrófono a Judith Cohen con unos poquitos minutos porque estamos ya fuera de tiempo. Así que adelante, Judith. Hola, muchas gracias. Pues solamente quería añadir a todo lo que todo el mundo viene diciendo del maravilloso Moshe. Yo cuando empecé mi trabajo de campo con la música sefardí para mi tesis, hace ya 40 años, ¿no? Pues Moshe me ayudó un montón, me dio cosas para escuchar, me señaló a gente, a grabaciones, un sinfín de consejos, de ayuda, siempre con buenísimo humor. Recuerdo también que estuvimos juntos en varios congresos, quedándonos en la misma casa de Hilary Pomeroy en Inglaterra, en Londres, en alguna residencia, y siempre, siempre, siempre con el humor, la sabiduría y siempre ayudando a mí y a todo el mundo. Pues nunca me olvido de todo lo que hizo y de su sonrisa, sobre todo. Esto es lo que quería decir. Muchas gracias, Judith. Muchas gracias, Judith. Amigos, para cerrar esta reunión de hoy, estuvimos recordando al gran Moshe Shaul. Quiero decirles que Moshe al CIVICSEF había colaborado muchísimo, nos dio mucho impulso, nos mandó mucha gente, porque él consideraba que somos una institución muy importante en Latinoamérica en continuar difundiendo nuestra cultura. Así que bueno, amigos, yo creo que este recordatorio es muy válido, ameritaba tener este recuerdo internacional, y como dije antes, una persona no muere cuando se la recuerda. Y Moshe Shaul va a estar vivo en nosotros permanentemente, en sus escritos, en los artículos, en los recuerdos de los YouTube, de las conferencias. Así que bueno, el CIVICSEF está muy, 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 muy agradecido a todos los que hoy participaron y colaboraron con tan buena voluntad, con buen deseo y con la calidez que cada uno expresó algo hacia Moshe Shaul. Bueno, amigos, hasta la próxima, espero que estén todos bien, y bueno, vaya este hermoso recuerdo a Moshe Shaul. Mario. Querida Graciela, solamente unas palabras, Graciela, en el sentido, para dar continuidad a toda esta cultura sefaradí, estamos organizando el 9º Simposio Internacional de Estudios Sefardíes, que va a estar en el 26 y 27 de agosto de este año. Para nosotros sería un orgullo que todas estas personalidades que nos están escuchando y viendo se acerquen a Buenos Aires. Buenos Aires va a ser la capital mundial de los estudios sefarditas durante esos días. Varios de los que están acá ya nos han prometido que van a venir. Les invitamos que se inscriban, que manden sus ponencias.
es un orgullo que nos acompañen. Gracias, eso es 26 y 27 de agosto y antes hay que mandar las ponencias. Gracias a todos, gracias Graciela, excepcional, muy emotivo, un gran momento de dolor y a la vez de emoción hemos vivido todos. Los esperamos en las próximas actividades. Gracias. Gracias, amigos, gracias. Yo también digo gracias. Hola, amigos. Graciela, Gracias. gracias. Toda la comisión directiva del CIVICSEF está agradecida a todos ustedes como nos acompañaron en el día de hoy. María de Azar, Betty de Azar, Leonardo Abadi, quien le habla, y Mario Cohen, nuestro presidente. Hasta la próxima. Ahora sí, Uriel, si querías decir algo. Que justo... En nombre de la familia, porque no todos hablan ni castellano ni ladino. Gracias, Graciela, Ilan, también a Paco, por supuesto, a mi prima Silvana y Silvia, que se prendieron, a Tali, a Mijal, Tali desde Budapest, Mijal desde Canadá, y a Kobe Zarco y a todos los demás que yo acabo de conocer hoy. Y yo me voy porque me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Hasta luego. Gracias. Adiós, Shalom. adiós. Shalom, shalom.